Salvaje Podcast. Y eso ha cambiado un poco en los últimos años la percepción que tienen ustedes de qué tanto están en el ojo público. Es decir, hoy en día la Suprema Corte está mucho más en el ojo público que hace 10 años cuando se volvió ministro usted. Totalmente, ¿Y a qué se debe? totalmente. O sea, ha cambiado sustancialmente. Y yo creo que se ha agudizado en los últimos años. Tan es así que nos ha rebasado en mucho. ¿Y está bien o mal? No, yo creo que bien. Yo creo que bien. No, no, no. Antes, yo te voy a decir una cosa, o sea, pregúntale a mucha gente antes la elección de un ministro en Sí, sí, sí. la página 7 de un periódico acá, eligió el Senado ayer. O sea, no Ujú. era tema. Sí, sí. A mí, en la mía ya me tocó mucho, porque ya había ONGs dedicadas a dar seguimiento y a criticarte o a no apoyarte, casi no apoyan, pero sí a cuestionarte, más bien es Ujú, lo correcto, ¿no? ujú. Este, todo eso ya se empezaba, ya la elección empieza, por ejemplo, ya empezaba a ser de las primeras páginas Ujú. en los diarios o en los noticiarios, ¿no? El decir, aquí están los candidatos, le pasó esto, ya compareció, dijo esta tontería, le fue mal acá. O sea, eso por elección, pero lógicamente los temas también fueron poniéndose muy, desde el momento en que estás viendo temas como la marihuana, Ujú, como la interrupción del embarazo, ujú, o sea, pues son temas, o sea, tanto sociales, muy polémicos, ujú. ¿no? Eh, como políticos, otros también, ¿no? Por supuesto. Que traen rispideces entre el presidente y la corte o el legislativo y la corte. Entonces, no, sí es muchísimo más. Creo que la gente, ¿y ¿sabes dónde lo notas mucho? En que ahora te conocen. En la calle. Ajá, por ejemplo, eso no pasaba. Ujú. Eso no pasaba, de ¿Cuándo verdad empezó a no pasar, más o pasaba. menos? Yo creo que empezó a pasar hace 8 o 9 años. Ok. Porque aún antes las polémicas que había y las rispideces entre el Ejecutivo y el Legislativo y la Corte se quedaban a nivel de técnico, de especialización como tema, Ujú. ¿no? Sí, O sí. sea, se quedaban a ese En un nivel, nicho. exactamente, en ese nicho, sin que trascendiera mucho o que la sociedad se interesara en eso, Ujú. ¿no? Yo creo que, insisto, eso fue cambiando por los temas y desde luego cuando tienes un presidente, un gobierno donde ya hay una confrontación, digo, porque hay que decirlo, pues para que Sí, sí. lo adornamos, una confrontación entre la corte y todo, pues eso además nos puso sobre la palestra. Ujú, ujú. ¿Cómo se Pa- vivió eso? ¿Cuándo empezó más o menos? ¿Empezó desde el principio del sexenio anterior? Sí, Desde casi. los primeros meses, ya notaron que por ahí iba un poco la cosa. ¿O Sí, sabían de antes? no, no sabíamos antes. Este, pero sí, casi fue desde el principio donde, bueno, sabíamos que él no tenía mucho aprecio como para los abogados o la parte jurídica, este, pero en particular que ya recordé, que también traía como temas pendientes con la corte, él siempre achacó, yo todavía ni era ministro, que la parte del desafuero que él Ujú, tuvo, que entonces el presidente era Mariano Azuela en la corte, que se haya reunido, eso dice yo, o sea, yo no sé si hubo esa reunión o no, con Fox en Los Pinos. Entonces, ese tipo y parte de la intervención de los jueces en el desafuero, en el proceso de desafuero, entiendo que sí lo tenía todavía muy marcado, ujú. ¿no? Sí, sí. En esta visión de esa corte es una corte neoliberal, es una corte de ese régimen que no le gustaba mucho.
¿Y cuáles fueron los peores momentos en ese sexenio, los momentos de mayor confrontación que usted recuerda? Fueron, a ver, los más duros fueron. El primero así fue aquella famosa consulta. No Sí, sé si recuerdas sí, muy bien. de que si se juzgaba a los expresidentes o no. Aunque eso fue más política y todo, pero así fuertes, fuertes, reforma energética, Ujú, muy fuerte, Guardia Nacional. sí. Además, esa duró meses, por lo que recuerdo. La Guardia Nacional y el Plan B electoral. Ujú. Que el plan B, dígame si me equivoco, pero es más o menos cuando yo identifico que se le echaron encima a usted, más o Sí, menos. Al principio no era tan sí, personal, tan frontal la bronca. no. Y fue cuando usted se opuso al plan B que, Ajá, exactamente. Exactamente. Y esa sí la tumbó la Corte. claro, O sea, ahí sí, sí sí, se sí. obtuvo la mayoría para tumbar el Plan B electoral, Ujú, ¿no? ¿Qué te voy a decir? Digo, sin entrar a cuestiones técnicas, no había de otra, tenías que tumbar eso, ujú, esa, primer, insisto, sin ser muy técnico, pues cualquier abogado sabía que para cambiar el esquema eléctrico tenías que modificar la constitución. Pues así la tuvo que modificar Peña Nieto para meter la reforma, pues para quitarla necesitas reformar la constitución. Es un principio, no es, no tienes que inventar el hilo negro para entender esto, ujú. ¿no? Pero bueno, entonces, perdón, eso en la reforma eléctrica. En materia electoral es lo mismo. Necesitabas reforma constitucional porque estabas modificando totalmente el sistema electoral y cambiando el INE y todo eso, ¿no? Cuando nos pueden por la reforma electoral, se van por ley. Ujú. Pues ya desde ahí es muy cuestionable. Ahora, ni siquiera tuvimos que entrar a analizar eso, porque nada más para que veas, esa entran las iniciativas, que eran 510 artículos. Yo le imprimí y era una cosa así. Entra la iniciativa firmada por el presidente a la Cámara de Diputados y como suele suceder, se turna, se dice a comisiones, que Ujú. son las que empiezan a analizar, son plurales, hacen el dictamen y todo, ¿no? Y se turnan. Pero en el mismo momento, una diputada de Morena dice yo las hago mía, las vuelve a presentar como de parte del grupo de Morena y dice Morena que se sometan a votación en este momento. En el pleno. Ajá. Sin ir a comisiones, se exenta de comisiones, lógicamente la oposición pega el grito en el cielo diciendo, oye, esperen, ¿no? Y empiezan a votarla y la votaron. Para las 2 de la mañana ya estaba toda aprobada. O sea, el plan B lo tiraron más por un tema de procedimiento Exactamente, que por totalmente cualquier de otra cosa. procedimiento, pues se juntaron 9 votos Sí, a sí, favor del proyecto que yo hice, decir, no había manera, claro. cuando la mismita sí se había ido a comisiones, Ujú. la hago mía. Y imagínate que, claro que los diputados dicen, no lo hemos visto. Y esa cantidad, porque pudiera haber sido una reforma de un párrafo. Claro. Bueno, pues, se vale exentar a veces que vaya a comisiones, si hay reglas, ¿no? Para exentar. Pues sí, pero no. Una O reforma de esa 500. 510 artículos, o Sí. sea, 6 leyes en 510 artículos. Y si hubiera pasado a comisiones y lo hubieran aprobado y luego lo hubieran mandado al pleno y lo hubieran aprobado y se hubiera seguido todo el procedimiento, ¿ustedes tendrían elementos de todos modos para tirarla? Ya eso, ya ni llegamos al fondo, pero Ujú, sí habría que ver exactamente que era ya en fondo, no sé qué hubiera pasado. claro. A Y, lo mejor no toda, o sea, puede tener pedazos que son válidos y otros que no son. ujú, O sea, acá se tuvo que ir toda porque había violación al procedimiento. En el fondo, es válido que algo sí se valide y otra cosa no se valide. claro. Ujú.